siendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque desde el momento en que hemos sido bautizados, tú nos llamas a tomar en cuenta la dimensión profética, donde procede esta acción continua de la evangelización. Queremos pedirte encarecidamente que nos des la gracia de poder colaborar y de tomarnos en cuenta de que somos nosotros también responsables de la evangelización y de la misión. Pedimos en especial por esta iglesia a la cual pertenecemos, para que tú la sigas santificando, la sigas animando, pero sobre todo nos des la gracia de poder siempre estar a tu disposición, colaborando en la misión de ella misma. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Del Padre, del Hijo, del Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, existe una relación intrínseca con la iglesia en cuanto a la evangelización. Nosotros de seguro, en nuestras comunidades parroquiales, de seguro debe de existir alguna pastoral de evangelización que promueva en este caso esta dimensión tan importante, o incluso también nuestros mismos grupos, comunidades, hermandades, cofradías, tendrían que estar en esta dinámica de la evangelización. Pero, ¿qué significa esto de la evangelización? En primer lugar, hemos de decir que la palabra evangelización literalmente significa anunciar el evangelio. Y más explícitamente, esto significa anunciar el mensaje. En primer lugar, anunciar a Jesucristo y después anunciar su mensaje de manera íntegramente. Incluso en los mismos documentos magisteriales, por ejemplo, voy a citar después uno que es, para mí, es una carta magna de la evangelización, que es el Evangelii Nuntiandi. Pero antes de entrar en este tema de la Evangelii Nuntiandi, muchos han dicho que la evangelización es la tarea primordial, principal o primera, como usted le quiera llamar, de la iglesia. Es decir, es como la razón de ser de la iglesia. La razón misma de evangelizar nos debe de llevar al sentido profundo de nosotros también sentirnos evangelizadores y comunicadores, en este caso, de la misma misión que comparte Cristo. Y esto, recordémonos que procede del mandato misionero, que incluso nosotros lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, donde Jesús le dice a los apóstoles: id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda la creación. Fíjense que este texto es un texto que la invitación es de manera imperativa, es casi una orden. Vayan por todo el mundo. Ese ir, ese vayan, significa que lo debemos de hacer. No es algo opcional. No es una dimensión si queremos o no queremos. Es un mandato de parte de Cristo. Y esto, queridos hermanos, es lo que los mismos apóstoles entendieron en este mandato, en esta forma de manera imperativa en que se los dijo a Cristo, a ellos, y nosotros, después de más de miles de años, seguimos en esta dinámica de la evangelización. A toda la iglesia, pues, debe de entender que esto es una urgencia, ¿verdad? Es una urgencia, y gracias a Dios, los documentos, por ejemplo, de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano de Aparecida, Brasil, realizada en el 2007, ayudó a entender esta urgencia, ¿verdad? Y es una de las tareas primordiales de la misma iglesia. Incluso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, incluso lo dice: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no
trato, la manera de evangelizar a las personas que tengo a un lado. Ay de mí si no trato en este caso, pues de llevar adelante esta misión y esta evangelización. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que el día en que la iglesia deje de evangelizar, va a ser una iglesia muerta. Va a ser una iglesia, pues que en este caso se ha acomodado, va a ser una iglesia que incluso me atrevería a decir que va a perder su consistencia, su razón de ser. La razón de ser de la iglesia es la evangelización y por eso nosotros lo miramos como algo urgente y un mandato. Es un mandato dirigido a todos aquellos que hemos sido bautizados en esta iglesia. Ciertamente la responsabilidad recae en los pastores como primeros interesados en la evangelización. Pero cuando hablo de todos los cristianos, estoy hablando de todos aquellos que hemos sido bautizados y que gracias al bautismo participamos del triple oficio de Cristo. Y uno de esta dimensión del triple oficio de Cristo es ser profetas. Y desde ahí viene nuestra razón misma del compromiso de evangelizar y en este caso de anunciar a Cristo y de anunciar su mensaje. Por eso, pues es necesario que nosotros entendamos que esto es algo urgente. Ciertamente, queridos hermanos, la iglesia está llamada a anunciar a Cristo. Y este anuncio, ya en más de algún momento lo he dicho, es un anuncio ad extra y ad intra. Ad extra, porque necesitamos también el contacto, el diálogo, la comunicación con aquellos hermanos que posiblemente viven en tierras en donde el evangelio no ha llegado, o posiblemente viven un poco alejados de esta fe. Y ahí es donde necesitamos esta misión ad extra, ¿verdad? Pero también necesitamos la misión ad intra. La misión ad intra significa que nosotros nos hemos de evangelizar, la reevangelización, que es muy importante. Miren, yo el año pasado iba a tener con las pequeñas comunidades de vida aquí en la parroquia un retiro de reevangelización, porque es necesario, queridos hermanos, reevangelizarnos a nosotros mismos, porque ustedes no me dejarán mentir, pero en algún momento de la vida, si descuidamos esta situación, nos podemos enfriar, como decimos en un lenguaje popular, y esta pandemia nos hace muchas veces, queridos hermanos, como que también acomodarnos y no ir más allá. Sabemos que estamos en altos contagios de pandemia, pero el hecho de estar en la pandemia no significa que yo me puedo relajar también en mi fe. Por eso es necesario, queridos hermanos, reafirmar este principio mismo de la evangelización. Yo les hablo de hacer una acción como una nueva evangelización o una reevangelización, que de seguro esta reevangelización podrá ser un poquito más difícil que la primera, porque a veces nos vamos creando conceptos y nos vamos haciendo, teniendo acciones que en algún momento van en detrimento un poco de esta evangelización. El hecho, digamos, más concreto de la evangelización o el signo más recurrente de la evangelización ya en esta época moderna fue el Concilio Vaticano II. Y como muy bien yo se los he dicho, pues el Concilio Vaticano II vino a hacer una, una puesta en marcha, o más bien como se dijo en la palabra, que incluso se utilizó una palabra italiana, lo que se quería es un ayornamiento, es decir, una actualización de la misma iglesia. Y por ejemplo, San Juan 23 dijo, pues por favor abramos todas las ventanas para que soplen nuevos aires en la misma iglesia. Y gracias, tal vez si pedirles a todos que apagaran su micrófono, por favor, porque hay más de alguien que lo tiene encendido y está provocando un poco de alteración en el sonido. Así que les pediría a todos, pues los que tienen abierto su micrófono, que lo apaguen. Muchas gracias. El Concilio Vaticano II vino a ser una nueva forma
de evangelización. Y por eso el Concilio Vaticano II se ocupó de esta dimensión de la evangelización en algunas constituciones muy importantes, como por ejemplo la Lumen Gentium, que espero yo que ustedes ya la hayan terminado de leer, la Gaudium et Spes, que considero yo que es una carta magna en cuanto a la evangelización y el diálogo que podemos tener eh, con, las, con las diferentes ciencias humanas, y que también nos ayuda a entender hacia dónde puede llegar la evangelización también en la vida pública, la evangelización en la política, en la economía y en un sinfín de elementos que son muy importantes. Y el decreto Ardientes, que me parece fenomenal, que este decreto es un decreto muy interesante porque también va dirigido bastante a la participación propia de los laicos. Por eso es que el Concilio Vaticano II, podríamos decir que empieza a preocuparse para pedir la cooperación de los laicos en la misma evangelización. Recordémonos que antes, pues hablar de evangelización y que los laicos evangelizaran, como ahora lo tenemos actualmente, con servicios y espacios que gracias a Dios ustedes utilizan en las parroquias, era un poco difícil. Pero es necesario entrar en esta dinámica como lo que nos pidió el mismo Concilio Vaticano II. Y por eso es necesario esta cooperación de manera urgente también del laico en la misma evangelización. Yo por lo menos quisiera hablarles de un documento que es fascinante y se lo subrayo acá en rojo, se los pongo en negría. La exhortación Evangelii Nuntiandi, que pues en castellano significa el anuncio del Evangelio. Esta exhortación fue hecha por el Papa Pablo VI en el año más o menos de 1974. Y es interesante porque esta exhortación Evangelii Nuntiandi es una de las cartas magna de la evangelización. El Papa Francisco hizo, digamos, como una actualización de esto con su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que pues el Papa Francisco lo que quería hablar era de la alegría del Evangelio, pero el Papa Francisco retoma varias ideas de este documento del Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI, que yo les invitaría a que lo puedan leer, descárguenlo de internet, lo encuentran así como lo miran aquí, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, es el título, y ustedes lo pueden descargar y de leer, y se van a dar cuenta cómo el Papa Pablo VI, a pesar de haber pasado ya varios años que se escribió, este documento sigue siendo muy actual para los diferentes desafíos que encontramos en materia de la evangelización. Y que de seguro en este caso, queridos hermanos, es para nosotros un aliciente ver cómo también el magisterio, con respecto a los papas, se han encargado también de animar la vida en cuanto a la evangelización. Lo que dice la Evangelii Nuntiandi es que la evangelización tiene que terminar en la renovación de las personas, porque ese es el objetivo de la evangelización. Yo les decía aquí a las hermandades que cabalmente el año pasado íbamos a iniciar, después de 2 años de haber conocido un poco la parroquia acá, los procesos de evangelización. Y les decía que era importante evangelizar a las hermandades porque debe de existir especialmente ahí una renovación de las personas, porque hay que hacer una renovación de la mente y del corazón. Por eso es que San Pablo va a hablar de la conversión y va a decir que la conversión pues indica en este caso una renovación total, un cambio de mentalidad, un cambio de mi forma de pensar. Y la evangelización tiene que llegar a ese punto. Si la evangelización no renueva a las personas, si la evangelización
no transforma a las personas con la fuerza del evangelio, queridos hermanos, esa evangelización no se está haciendo bien. Puede ser que nosotros también estemos poniendo todo de nuestra parte para lograr una evangelización buena, que dé frutos verdaderos, pero también tiene que existir en este caso que la persona esté dispuesta a dejarse transformar por el anuncio del evangelio. Por eso es que este documento de la Evangelii Nuntiandi incluso va a exponer algunas dificultades que hoy, por ejemplo, el ateísmo práctico, que creo yo que es una realidad que sigue avanzando y que nos sigue preocupando. A mí me preocupa más que el ateísmo, me preocupa más la indiferencia, que yo creo que yo hago una diferencia, perdón los términos, entre el ateísmo y la indiferencia religiosa, porque el ateísmo ciertamente puede en este caso hacer que no crea en Dios, pero debe de creer en valores que son propios de la persona, ¿verdad? Como la amistad, la fraternidad, la solidaridad. Pero la indiferencia es lo que incluso hace que no podamos incluso creer en estos valores como la solidaridad, la fraternidad, la paz, ¿verdad? Por eso se es indiferente, porque somos incluso indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de tantas personas. Y por eso es que esta Evangelii Nuntiandi va entonces a recordarnos que es muy importante el diálogo también, en este caso, con el mundo y con las culturas. Después les propongo otra encíclica, una encíclica que escribió San Juan Pablo II, se la subrayo aquí en rojo, Fides et Ratio, que pues es una encíclica que escribe San Juan Pablo II ahí por el año 1998 y que es como una dimensión que llega a un punto exacto después de haber San Juan Pablo II escrito dos encíclicas muy importantes, Redentores Missio y Veritatis Splendor. La Veritatis Splendor es bellísima, yo también se las recomiendo leer, se las subrayo aquí con rojo, ¿verdad? Que son documentos del magisterio de la Iglesia que también de igual manera ustedes los pueden descargar de internet y hacer una lectura continua. La Fides et Ratio, pues como su nombre lo dice, pues lo tenemos en latín, pero en castellano significa fe y razón. San Juan Pablo II lo que quiere es proyectar cómo la fe y la razón pueden caminar de la mano y cómo es posible que nosotros como cristianos católicos podamos tener nuestra fe, pero que la razón también encamine nuestra vida. Obviamente han existido como también algunos abusos a lo que nosotros hemos llamado el racionalismo, una exageración de la razón, obviando a la fe y dejando que todo lo que tenga que pasar sea movido por la razón, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de eso estaríamos quitando de un punto de vista el hecho del misterio, del creer, de la fe, que pues en este caso nos golpea mucho a nosotros. Pero también existe un extremo al cual nosotros podemos caer, el fideísmo, ¿verdad? Que es lo contrario, es la exageración total a la fe, ¿verdad? Yo por lo menos les digo, me he topado con alguna persona que me dice, mire padre, yo no me quiero vacunar, ¿verdad? Pero ¿y por qué? Ah, es que fíjese padre que yo creo que Dios me va a proteger y que Él me va a librar del virus y yo confío en que no hay necesidad de vacunar. Bueno, yo le digo, lo primero se lo acepto y le digo que Dios la va a proteger, pero Dios no la va a proteger si usted se va a meter un tumulto de gente y no usa mascarilla.
ahí sí, perdóneme, pero Dios le está diciendo protégete y te está dando la mascarilla, pero si tú no la quieres utilizar ya es problema tuyo, pero Dios te está protegiendo. Tampoco Dios no va a proteger a aquellos que en algún momento pues no quieren en este caso también creer firmemente que es necesario protegerse. Y esto es lo que a veces me deja un poco ahí de miedito, porque incluso ya lo he escuchado entre gente católica e incluso algunos servidores, ¿verdad? Que no se quieren vacunar. Yo diría que es necesario creer firmemente que Dios nos cuida, y yo sí lo creo firmemente, pero Dios también envía medios para curarnos. Dios le da inteligencia a los doctores, y aquí ya entra la parte de la razón. Dios le da inteligencia y sabiduría para que los doctores dictaminen qué medicamento, qué vacuna o qué tratamiento usted se puede hacer para que pueda usted, en este caso, tener una salud óptima. Pero es Dios mismo que le da sabiduría a ellos. Yo por lo menos eh, quiero hacer invitar a algún sacerdote que nos hable sobre el tema de las vacunas y que nos explique un poco, estoy pensando en un biblista, que nos explique un poco a la luz de la fe qué importancia tienen las vacunas, porque yo creo que esto nos ayudaría a entender que es necesario vacunarnos. Y salgo este tema porque a veces podemos caer en un fideísmo, ¿verdad? A mí me da pena también porque hay algunos hermanos protestantes donde el pastor les dice que no se vacunen, ¿verdad? Y que es malo vacunarse y que les van a hacer no sé qué cosa. Y pues yo siento de que una persona que entienda bien qué es una vacuna, pues puede entender que lo que necesitamos es eso, vacunarnos, ¿verdad? Entonces, estos son como los dos abusos que en algún momento se pueden dar. Fe y razón en cuanto al racionalismo y al fideísmo, que creo yo que ambos son perjudiciales. Por eso San Juan Pablo II con la Fides et Ratio lo que quiere es crear un sano equilibrio entre la fe y la razón, ¿verdad? Ambas se necesitan y ambas son necesarias. Uno de los temas, pues, que es importante también en la encíclica es el tema central de la verdad, porque creo y considero que con la fe y la razón podemos llegar a un accesar a la verdad. Y en este caso, es la posibilidad que tiene el hombre de encontrar la verdad y la necesidad de buscarla. Muchos en algún momento han tenido el deseo y el hambre y la sed de buscar a la verdad y de encontrarse con la verdad, que creo y considero que todos nosotros pues necesitamos eso, ¿verdad? Por eso ese diálogo que tiene Jesús con Pilato es un diálogo muy interesante. ¿Qué es la verdad? Le pregunta Pilato a Jesús. Y después vamos a encontrar en algunos textos, sobre todo del apóstol San Juan, donde Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Es muy importante pues tener estos aspectos que creo yo que nos pueden llevar también a una adecuada evangelización. Sí, debo de decir que es necesario dialogar con las culturas, dialogar también con otros hermanos, ¿verdad? A mí esa cerrazón no me gusta, ¿verdad? Claro, si a veces el diálogo se va a convertir en enojos, en pleitos, es mejor no dialogar. Pero a veces es necesario dialogar de una manera atenta. Y yo creo que nosotros como católicos debemos de tener la capacidad de dialogar utilizando estas dos herramientas fundamentales, la fe y la razón. Ciertamente hay muchas cosas que en esta encíclica de Fides Ratio el Papa dice que puede atentar con estos elementos de la fe y la razón. Y uno de ellos, pues, es el historicismo, ¿verdad? El historicismo eh, eh, indica, pues, que es un movimiento que dice que
lo que hoy es verdad, mañana no puede serlo, ¿verdad? Es un poquito arriesgado decir eso. Por ejemplo, el cientifismo, ¿verdad? Se lo subrayo también acá, que indica que solo la ciencia tiene la verdad. Y, y aquí, queridos hermanos, pues nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Aquí ya entra la parte de la fe también, la parte de creer, ¿verdad? La ciencia nos puede decir una cosa, pero también está la fe, que es muy importante esto. El nihilismo, que es una de las corrientes que San Juan Pablo II luchó con ellas, porque el nihilismo es un pesimismo, ¿verdad? Porque se aferra a la nada, ¿verdad? A nada. El nihilismo significa esto, la nada. Incluso hay algunas corrientes filosóficas que proponen este nihilismo. Eh, y eh, el nihilismo dice que todo es absurdo, que el hombre no tiene sentido. Es una manera un poco, eh, tal vez, de ver la vida. No puedo encontrar la palabra exacta para decirles, como, como, como ver las cosas desde una perspectiva del pesimismo. Eh, y esto, queridos hermanos, es para lo cual San Juan Pablo II en esta Fides Ratio luchó enormemente. Y yo quisiera terminar con algo que también nos compete a nosotros eh, evangelizar: la importancia de los católicos en la vida pública. Fíjense que nosotros estamos viendo que la clase política que tenemos ahora no es la mejor. Hay actos de corrupción, de impunidad, hay robos y hay saqueadores en la vida pública. Y yo creo que la clase política que tenemos ahora no es la mejor. ¿Cómo hacer entonces para que aquellos que optan por algún cargo público puedan, en este caso, hacer un adecuado trabajo? Yo me atrevería a decir que qué bonito sería que gente que se ha formado en la Iglesia Católica, que incluso ha prestado un servicio, se anime ahora a optar por un cargo público. Esperaríamos de él muchas cosas, ¿verdad? Porque esperaríamos de él que en este caso fuera una persona responsable, una persona que cumpliera debidamente con lo que ha sido formado, una persona que en este caso pues también fuera responsable y supiera que pues sobre él están los ojos puestos porque ha tenido un encuentro con Jesús. Y fíjense que este documento que les presento acá, que se llama Los católicos en la vida pública, es un documento que recoge este libro de España. Y es interesante los valores positivos que este documento dice puede encontrar en aquellos que en algún momento pudieran optar por un cargo público. Yo se los leo rápidamente, pero están aquí en el documento también. Ellos dicen una mayor sensibilidad por la dignidad y los derechos de la persona humana. Cuán necesario es restituir de nuevo la dignidad de la persona humana y luchar por ella, cosa que en nuestro país la dignidad de la persona humana se sigue pisoteando. Una afirmación justa de la libertad del hombre, la aspiración a la paz y a la justicia social, el reconocimiento de la soberanía de la sociedad sobre el Estado, el poder político como servicio. Miren qué interesante esto, el poder político como servicio a la sociedad y al bien común. Lo que pasa es que la política debe de estar al servicio de la persona humana. Y el político a veces no entiende esto, ¿verdad? Hay políticos que solo les interesa llenar sus arcas y sabemos muy bien que esto conlleva una significación muy grande en cuanto pues que
vamos a encontrar que esta clase política se está pervirtiendo en este sentido. El respeto a las minorías y a sus manifestaciones políticas, la solicitud por los más pobres y desfavorecidos, que es una línea del Papa Francisco. A mí me gustó mucho del por qué el Papa quiso tener este nombre, Francisco. Dice que él, cuando fue elegido Papa y al momento de levantarse, vio al cardenal Jumes, que es un cardenal de Brasil, y le dijo: solo un consejo te doy, nunca te olvides de los pobres. Y yo creo que al Papa le caló mucho esto y optó por ponerse Francisco. Pero el Papa, siempre que sale a los diferentes encuentros, de los diferentes viajes que él realiza, él pide tener un acercamiento con las periferias. Pues en Brasil se llaman las favelas. En nuestro caso, pues en Guatemala podrían ser estos asentamientos, estas áreas en donde vemos una pobreza más extrema, o también en las diferentes áreas de los departamentos, en el corredor seco de muchos departamentos y municipios, aldeas que viven una pobreza extrema. Tenemos también las periferias de la ciudad, con que son las áreas marginales, en donde también vive mucha gente que tiene un gran potencial, pero obviamente a veces el mismo Estado, el mismo sistema los hace empobrecer. El reconocimiento de la dignidad y los derechos de la mujer y de su integración social. Esto, queridos hermanos, es algo de lo cual la iglesia sigue luchando. Hoy nosotros damos gracias a Dios que tenemos mujeres muy comprometidas, y yo de verdad aquí en la parroquia me siento muy contento de esto, porque tengo mujeres que coordinan grupos de lectores, de ministros, pastoral social, lectores, y un sinfín más, primeras comuniones, confirmaciones, pequeñas comunidades. Es interesante ese trabajo de la mujer. A mí me ayuda mucho de esa pasión que tiene la mujer para el trabajo en la iglesia. Y yo estoy 100% convencido, pues, que la mujer debe tener un papel protagónico en la vida de la iglesia. Por supuesto, sin caer en excesos de los cuales ya todos nosotros sabemos. Pero una mujer que tenga un sentido concreto de su misión y de la evangelización que debe de hacer, un sentido profundo del compromiso, es una excelente persona para poder animar también en la vida de la iglesia y de la evangelización. Un mayor conocimiento y estima de la sexualidad como integradora de la persona. Fíjense que la sexualidad es un don de Dios, y a veces creemos pues que ese abrazo esponsal y toda esa dimensión que va a hablar el magisterio de la iglesia, muchos lo entienden como que la iglesia estuviera en contra de eso, ¿no? La iglesia aboga por una sexualidad responsable, por una sexualidad que debe de ser vista como un don de Dios, y por eso promueve también diferentes medios, cursos y un sinfín de elementos para ayudarnos a entender esta sexualidad como un don de Dios. El problema son ya las deformaciones que pueden existir en este caso en ¿cómo se llama? En la realidad en que se vive, ¿verdad? Y esto, queridos hermanos, debe de ser también algo preocupante para nosotros. La defensa de la naturaleza y del medio ambiente. Nosotros tenemos a un papa que le interesa mucho el trabajo en cuanto al cuidado de la casa común, dice él. Por eso sacó también su exhortación apostólica, Laudatio Si, que si no la han leído, sería bueno leerla. Y es interesante el sentido de cuidar la creación, la casa común. Todos estamos inmersos en esta casa común, todos vivimos en ella, dice el Papa Francisco. Y por lo tanto, en este caso, debo de cuidarlo. Pero también este documento encuentra elementos negativos, que también se los quiero decir, ¿verdad? Se los pongo acá, al lado de este cuadro. También se encuentran notas negativas, como la falta de convicciones sobre el ser profundo del hombre
y la consiguiente falta de respeto a la vida humana desde la concepción. Esto es un grave problema que tenemos y es un monstruo que sigue devorando, queridos hermanos, nuestras comunidades, nuestros países, cuando no se respeta a la vida desde su concepción. Y por eso ya intervienen, pues ya lo que nosotros llamamos el aborto, que es algo que en muchos países ya se ha decretado como ley, pero a pesar de que sea ley, no significa que sea algo bueno, ¿verdad? Yo les invitaría a hacer tal vez un análisis y una reflexión entre lo ético y lo jurídico, lo legal, ¿verdad? A veces hay una discrepancia en eso. No todo lo que es ético es, no todo lo que en este caso sea promovido por una ley, así sería, perdón, no todo lo que sea promovido por una ley puede ser ético. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que con el tema del licor, cuando ustedes miran alguna botella, dice el decreto de este consumo es dañino para la salud. Está normado, es legal, pero no todo lo legal es ético. El aborto, aunque lo promuevan diferentes países y que lo hagan una ley, no es ético y no es viable para nosotros como cristianos porque nosotros respetamos la vida. Y por eso es un aspecto a tener también en aquellos que optan por cargos públicos, la defensa de la vida. El pragmatismo y el utilitarismo por encima de todo, el materialismo, el culto al poder, miren esto, al bienestar, al dinero, al placer, que es lo que el documento de Puebla dijo que eran como los tres males más enraizados en la sociedad: el poder, el tener y el placer, ¿verdad? O el parecer, que son las tres P que el documento de Puebla subrayó bastante. El Evangelio del domingo pasado lo leímos por la fiesta de Santiago Apóstol, y ahí hablaba de que como buena mamá estaba intercediendo por sus hijos para ponerlos uno a la derecha y el otro a su izquierda. Lo que le dijo Jesús: mira, eso no me corresponde a mí. Pero dice que después los demás apóstoles se indignaron y se enojaron por la actitud de estos dos apóstoles que andaban en algún momento, pues, queriendo poder. Pues Jesús lo que va a hacer es que va a desacreditar, en este caso, la dimensión de estos apóstoles y que pues les va a hacer entender que la línea por donde van es una línea totalmente pues errónea, porque pues Él les ha enseñado a servir y por eso va a poner aquel ejemplo: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. El dinero. Cuando uno se pone a pensar en el dinero, tener dinero no es pecado, no es malo. Ojo, si se ha ganado de una manera responsable y ética, no es malo tener dinero. El problema de tener dinero es que si se ha ganado de manera que no es correcta, si se ha ganado pisoteando la dignidad de tantos hermanos nuestros, si se ha ganado posiblemente con actos de corrupción, ese dinero está manchado. Ese dinero va en contra pues de lo que nosotros creemos. Por eso el Papa Francisco me gustó mucho unas palabras que dijo, si no mal recuerdo, a algunos funcionarios públicos, y les dijo: si en algún momento se cae en actos de corrupción y de impunidad, recuérdense que el dinero que ganan de eso es dinero manchado y, y le están dando a comer pan sucio a sus hijos. Palabras fuertes, palabras duras, pero es necesario que alguien las diga. El problema es que ahora vivimos con un gran problema de que ahora los que exigen justicia creen que Guatemala está dividida entre derecha e izquierda. Miren, eso es lo más ridículo que puede existir. A mí me da risa cuando siempre sacan esto, ¿verdad? Que dicen de que aquel que exige justicia o que está a favor de la justicia y que está en la lucha directa con la corrupción, pues siempre dicen que es un izquierdista o que es un comunista. Queridos hermanos, el hecho de exigir justicia
y de exigir de que los funcionarios no sean corruptos, no significa que tú vas a ser de izquierda. Lo que somos un país pobre, queridos hermanos. Nosotros exportamos personas a Estados Unidos, lamentablemente. Muchos de nuestros hermanos han tenido que emigrar a otros países porque aquí no hay oportunidades. Y tienen que ir a pasar un sinfín de cosas porque aquí no tenemos las oportunidades necesarias para poder salir adelante. Han tenido que exportar, ¿no? Aquí no hay paz, ¿verdad? En nuestras calles no hay paz. Miren, por ejemplo, aquí en la Antigua, el asesinato del día de ayer sobre una persona en un restaurante, ¿verdad? En el pleno centro de la Antigua. Es de verdad alarmante. Hay hambre. Los corredores secos de toda la parte de Camotán y Jocotán, de todas las comunidades también de Izabal, que pudimos darnos cuenta en esta pandemia, ¿verdad? El sistema de educación, miren cuántos problemas tenemos a nivel de educación en nuestro país, ¿verdad? Todavía hace falta concretizar un sistema educativo que pueda llegar a tantos niños. Tenemos deficiencias en el sistema de educación, no hay salud, ¿verdad? Miren, hemos tenido una red hospitalaria malísima. Hoy nosotros si queremos curarnos y si queremos un buen servicio y que nos traten bien, a veces tenemos que ir a lugares donde tenemos que pagar por nuestra salud, cuando la salud debería de ser gratis para todos, ¿verdad? Sistemas como Canadá, como Francia, con un sistema bellísimo sobre la salud, ¿por qué nosotros no tenerlo, verdad? Si es un país que tiene muchas oportunidades, aquí hay ingresos, lo que pasa es que van a parar a las bolsas de los funcionarios, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí, el dinero alcanza cuando no se lo roba. Y creo yo que es una materia pendiente. Mientras, queridos hermanos, no existan condiciones de vida mínima para todos los guatemaltecos, nosotros no somos ni derecha ni de izquierda, somos personas que nos han empobrecido y que en este caso nos han quitado hasta el deseo y los sueños de querer salir adelante. Por eso, queridos hermanos, es necesario pues redimensionar esta dimensión tan importante de la evangelización en las diferentes áreas de la vida pública. Pues yo quisiera terminar el día de hoy con esto. Estaríamos nosotros pues terminando nuestro cursito de eclesiología con este último tema, que es un tema apasionante y que yo esperaría que pudieran ahondarlo también de una manera más a ser autodidactas, que creo yo que es algo que nos puede ayudar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario del tema, o puede ser a nivel de todo el curso, ¿verdad? Algo que quieran decir del curso para ir ya finalizando y dando gracias, pues están los micrófonos abiertos para poderlo hacer. Buenas tardes a todos, buenas tardes, padre. Un curso muy enriquecedor para todos. Y claro, vamos a seguir ahondando en estos temas tan fascinantes que hemos conocido a través de este curso. Y también pedirle, por favor, padre, si nos pueden enviar los otros temas que nos faltan. Creo que nos faltan como 5 temas para poder tener nuestro archivo de consulta y poder seguir creciendo en este maravilloso mundo en que muchos por primera vez nos hemos inmiscuido. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias, Fabiola. Con mucho gusto serían casi creo que 4 temas que harían falta y con mucho gusto se los damos a Fran para que él los distribuya a los que lo necesiten. Con mucho gusto. Gracias, Fabiola. Muchas gracias. Bueno. Padre, antes de... Perdón, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.
Realmente creo que más allá de un curso, yo no le diría cursito, padre, sino le diría un gran curso, porque creo que esto nos invita a leer los signos de los tiempos, por una parte, y por la otra, plantearnos desafíos. Pero la manera de poder dar respuesta a esos desafíos es precisamente formándonos. Hay muchos aspectos en los cuales yo decía en las primeras clases que en lo personal hay algunos temas en los cuales, pues confieso, puedo estar en pañales a pesar de estar caminando en la parroquia. Y bueno, yo creo que esta es una herramienta, valga el término, para poder crecer más en nuestra fe y cumplir con esa vocación bautismal, las categorías que recibimos a través del bautismo y especialmente ser sensibles. Por eso decía leer los signos de los tiempos y no basta con que cumplir con la Eucaristía, que es el culmen, por supuesto, de nuestra fe en cada Eucaristía, pero accionar. Creo que ese es un llamado a accionar y a no tener miedo. El Papa San Juan Pablo II decía, no tengan miedo, especialmente se lo decían nuestros jóvenes. Y aquí en la Antigua, en donde vivimos, veo tantos retos porque siendo una ciudad cosmopolita que vive del turismo, muchas veces tenemos la influencias culturales foráneas, y esto no es ser xenofóbicos, sino sencillamente rescatar nuestros valores a partir de la familia. Si esa iglesia doméstica pues anda en terrenos hace un poco fangosos, vamos a resbalar y va a sucumbir al final esa estructura que es uno de los temas que nos preocupa mucho. Entonces yo creo que para ser miembros de una parroquia y ser parte de esta iglesia de la cual somos herederos en Cristo, pues yo creo que necesariamente tenemos, insisto, formarnos. Ya nos llegó la invitación del nuevo curso, pues yo creo que es una oportunidad más para seguir creciendo. Y a usted, padre, muchísimas gracias. A Teresita también, muchas gracias por este compartir. Que Dios los bendiga y bueno, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Entonces yo creo que ya la respuesta al curso no es si nos van a dar una constancia o un diploma, que eso es la parte legal, llamémosle así, pero lo principal es que cuentas le vamos a entregar a Papá Dios cuando Él nos diga, hasta aquí llegó tu misión y te vienes conmigo. Así que muchísimas gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias, Flori. Pues yo me quedo con algo que dijo Flori, discernir los signos de los tiempos. Es una expresión acuñada de la Constitución Gaudium et Spes, pero ¿de dónde se retoma eso? De Jesús, porque Jesús siempre discernió los signos de los tiempos. Jesús era un fenomenólogo por experiencia. Él miraba la realidad, ¿verdad? Miraba la realidad empobrecida, enfermos, endemoniados, los regímenes políticos, económicos de su tiempo, ¿verdad? Y ante esa realidad, que era un desafío para él, dijo una palabra. Pues eso es lo que se espera de ustedes como laicos comprometidos, que miren la realidad, que tengan la capacidad de discernir esta realidad que vivimos y que puedan impregnar esa realidad con los valores del reino de Dios. Pero eso sí es responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Yo les he dicho, yo peleo con la mentalidad de los laicos minicuras, ¿verdad? El clericalismo es malo, es malísimo, ¿verdad? Ustedes no están para ser minicuras, ustedes están para algo más, ¿verdad? Esto de ser sacerdotes, de ser curas, déjenlo a nosotros. Nosotros a veces también tenemos culpa porque a veces los clericalizamos y también es un pecado de nosotros. Pero ustedes tienen que encontrar este equilibrio que espero en Dios que lo vayan encontrando en su misión como laicos, ¿verdad? Y ver el ejemplo de tantos hombres y mujeres que lo han podido llegar a hacer. ¿Algún otro comentario? Bueno,
Padre, disculpe. Adelante, Zaide. Zaide. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Quiero agradecerle por su tiempo, por formarnos. Cada vez que lo escucho, Padre, es una catequesis para mí, para los hermanos, y les deseo a todos lo mejor en este caminar con Dios, y siempre tengamos fe y tengamos mucha esperanza en el Señor. Amén. Gracias, Zaide, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces, invitación para que el día martes iniciemos ya nuestro curso de antropología teológica. Lo va a dar un hermano laico que es muy preparado en esta materia y que primero Dios pueda en este caso ayudarles a ustedes a entrar a este tema. Después culminamos con el curso de catequesis después de antropología teológica, que lo va a dar un sacerdote que también se ha preparado bastante en el tema de la pedagogía, que por eso yo le pedí a él, porque a mí es el que me toca que andar viendo un poquito los catedráticos o los facilitadores, y conversando con él creo que tiene un potencial enorme y que nos puede ayudar para la catequesis de manera general. Y esto no solo es para catequistas, es para todos, ¿verdad? Para ver, porque todos tenemos que hacer en algún momento una catequesis también de nuestra vida, y que creo yo que podemos aprovechar bastante ahí. Pues bueno, yo les agradezco por la paciencia con este servidor, ¿verdad? Gracias ahí por estar pendientes, y sepan que pues todo lo que he tratado de hacer lo he hecho de corazón, siempre pensando en el bien de ustedes y también interesándome en la formación, porque yo sí desde que salí del seminario salí con la firme convicción que lo mejor que puede hacer uno como párroco es darle formación a los laicos. Yo sí estoy prácticamente convencido de esto. Y gracias a Dios en nuestra parroquia tenemos la formación con los grupos, ¿verdad? Los acompañamos cada 15 días, algunos cada 15 días, otros una vez al mes. Vamos leyendo, vamos teniendo encuentros, que creo yo que es importante. Después tocará pues también hacer y poner el granito de arena de manera personal. Así que agradecidos pues por la atención prestada a este curso, que el Señor me los bendiga, y termino con la bendición final, ¿verdad? Para que el Señor también les asista con la luz de su Espíritu Santo. Yo los voy a seguir viendo en los cursos que vayamos dando, ¿verdad? Porque también me interesa estar metido ahí en los otros cursos, porque yo también aprendo, ¿verdad? Entonces sepan que ahí los voy a estar viendo, no tengan pena, y sepan que estoy para servirles en lo que pueda. Sepan que pues aquí estoy en la Escuela de Cristo, y en lo que yo les pueda servir, cuenten conmigo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.